Bueno, buen día. Como yo les había dicho recién, el tema que toca hoy, o el que tocaba hoy, es un tema más complicado y un poco más largo, entonces preferí cambiarlo, ¿sí? Que es el tema de cambio de variables. Vamos a avanzar con un tema que es un poco más fácil y la clase que viene, bueno, la clase que viene es parcial, pero la que sigue vamos a ver el tema este que toca hoy, que es más bien denso y complicado, ¿sí? Eh, lo que vamos a ver ahora es integrales triples. Que este lo vemos más o menos rápido, porque no es difícil. Y pasamos a otro temita que me entra justo ahora en el tiempo, ¿sí? Repasemos en dónde estamos parados, ¿no? O sea, nosotros vimos con integrales dobles, que tienen esa forma, lo pongo acá z, función de dos variables, de x, de y acá tengo un dominio d, ¿ah? Y eso me daba un volumen. Yo con eso calculaba un volumen, ¿sí? A este de x y de y lo puedo ver como diferencial de área, porque en definitiva es un área, ¿sí? Porque, ¿se acuerdan cuando hicimos el desarrollo de integrales dobles de x por dy? Era el área de un cuadradito chiquitito que estaba en el dominio D, y acá lo que yo estoy haciendo es multiplicar esa área que está en el dominio por la altura. Por eso me da un volumen. Y el volumen que daba era el dominio D levantado contra esa función. Me siguen con esa idea, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Vale. Ese es el volumen. Si yo no tuviera una función acá, si yo no tengo una función acá, o sea, si yo tengo una integral doble y no tengo una función, esta integral lo que me va a dar es un área. ¿Y cuál es el área de qué? Es el área del dominio D. ¿Ah? O sea, que con un integral doble yo puedo calcular áreas en el piso o áreas en el dominio, en el plano XY en ese caso, o volúmenes, cuyo volumen es el área que estaba en el dominio levantado contra la superficie. Esos son los dos cálculos que yo hago con integrales dobles. ¿Ah? Lo que me interesa ahora, porque voy a pasar a triples, es que los diferenciales de x por dy, en definitiva es un diferencial de área. O sea, mi dominio es un área. Yo ahora, cuando me suba a un integral triple, o sea, me voy una integral más, mi dominio va a ser un volumen, ¿sí? O sea, el dominio de la integral ahora va a ser un volumen. O sea que si yo, esto lo voy a hacer más o menos rápido, porque lo tienen ahí en el apunte, pero la idea es la misma de integrales dobles, pero en una dimensión más. O sea que, a ver, el gráfico es medio complicado. Yo voy a hacer un cubo. Bueno, más o menos. Este quedó medio inclinado. Es un cubito. El dominio de esa integral, el dominio de la integral, es ese cubo. No la integral, sino, o sea, no es lo que estoy calculando, no estoy calculando el volumen del cubo, nada de eso, sino que ahora el dominio de la integral es ese cubo, o es ese cuerpo. ¿Ah? Entonces, el planteo
es exactamente lo mismo que hicimos con integrales dobles. Integrales dobles, si yo lo hago acá, si yo hago la analogía, cuando hicimos integrales dobles, yo tenía que mi dominio era un rectángulo o un cuadrado, supongamos un rectángulo. ¿Ah? Y yo lo que hacía, este era el dominio D, yo lo que hacía, cuando hicimos el planteo de integrales dobles, es a ese rectángulo partirlo en un montón de pedacitos, ¿de acuerdo? O sea, lo partía al eje de las X en un montón de pedacitos, al eje de las Y en un montón de pedacitos, y tomaba un cuadradito que estaba por ahí, y trabajaba con ese cuadradito. Así fue el desarrollo de integrales dobles. Acá, yo voy a hacer lo mismo, pero en vez de partirlo en cuadraditos, como ahora estoy en el espacio, lo tengo que partir a esto en cubitos, ¿sí? O sea, yo voy a, lo hago, no sé, en verde, voy a partir a los tres ejes, o sea, le voy a hacer particiones a los tres ejes, o sea, voy a partir, supongamos este eje con una cuadrícula más o menos así, supongamos al eje X, lo voy a partir así, y al eje Z también lo voy a partir así. Ah, bueno, y acá también, eso se hace, y esto se hace, bueno. Ahí se me quedó un poquito. Pero se entiende la idea, o sea, yo voy a partir eso en un montón de cubitos y voy a tomar de ahí adentro un cubito chiquitito, ¿ah? Que va a ser mi cubito genérico. Ese cubito tiene área, tiene volumen. Le voy a llamar delta de volumen, ¿sí? Delta de volumen y JK. ¿Por qué IJK? ¿Se acuerdan que acá yo tomaba que esto eran los X sub 0, X sub 1, X sub 2 hasta el X sub N y el genérico era X sub I? Y al eje de las Y yo tomaba Y sub 0, Y sub 1, Y sub 2, Y sub M y el genérico era Y sub J. Ahora como tengo un eje más, yo voy a decir que si lo veo en perspectiva, el eje de las X es el eje que viene en perspectiva, o sea que el eje de las X es el que se corresponde al que está en perspectiva en el cubo, y va a pasar más o menos lo mismo. Yo puedo decir que si lo veo mirando el primer octante, acá tengo el X sub 0, X sub 1, X sub 2, X sub 3, hasta el X sub N, que vienen para adelante, va a haber un X genérico que va a ser el X sub Y. El eje de las Y, que avanza para aquel lado, entonces veo Y sub 0, Y sub 1, Y sub 2, Y sub M, y voy a tomar un I genérico que va a ser el I sub J. Y Z, que avanza para arriba, va a ser Z sub 0, Z sub 1, Z, hasta el Z sub, yo usé N, M, se va a poner L, ¿sí? Hasta el Z sub L, y voy a tomar un Z genérico, que es el Z sub K. ¿Me sigue más o menos con la idea esa? ¿Me sigue no? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bueno, cuando nosotros hicimos en la integral doble, yo puse acá un delta de área. Yo acá decía que este era el delta de área y sub j. Y trabajaba con eso. Ahora voy a tener el delta de volumen, que es I sub jk. ¿Y cómo está formado ese cubito? Ese cubito va a tener como aristas delta de x sub y, delta de x sub y. Fíjense que lo estoy tratando de poner incluso en cómo va. El eje de las X es el que viene en perspectiva. El eje de las Y es el que va a la derecha, o sea que la arista de ese cubito va a ser el delta de Y sub J. Y la altura de ese cubito, que sería esa arista, va a ser el delta de Z sub K. ¿Ah? ¿Y cómo se calculan esos delta aquí? Todos esos delta.
es lo mismo que hicimos allá, va a ser el x sub i menos el x sub i menos 1, o sea, un valor de x menos el valor de x anterior. Lo mismo pasa con esto, ¿no? O sea, acá i sub j menos i sub j menos 1, y el último, que lo voy a borrar por más abajo por no mandarlo ahí, el delta de z sub k va a ser z sub k menos z sub k menos 1. El producto de esos tres delta me da el delta de volumen, o sea que, yo lo voy a poner acá para que quede, el delta de volumen i jk va a ser delta de x sub i por delta de i sub j por delta z sub k. Ese es mi cubito genérico. ¿Está? Entonces, lo que yo voy a plantear ahora. A ver, esto negro no me escribe. Lo que voy a plantear ahora es: ¿qué pasa si yo hago la sumatoria triple de qué? De los i que arrancan en 1 y terminan en n, de los j que arrancan en 1 y terminan en m, y de los k que arrancan en 1 y terminan en l. Acuérdense, n, m y l son la cantidad de divisiones que yo tomé para el eje de las x, y z. ¿Ah? ¿De qué cosa? De una función, un campo escalar, una función escalar, para cada valor ij. Acá tengo ijk, z, ijk, o sea, el valor de la función dentro de cada uno de esos cubitos multiplicado por ese delta de volumen. Bueno, esa sumatoria de todos esos productos me va a dar el resultado, bueno, hacer esa función por el volumen. ¿Ah? Es difícil decir que da esto porque esto no tiene sentido geométrico. O sea, yo al multiplicar un volumen por el valor de la función, me estoy yendo, si lo veo con geometría, a una dimensión cuarta. Porque cuando era un integral doble, yo tenía una sumatoria menos, tenía dos sumatorias, y multiplicaba un área por una altura. Área por altura me daba volumen. Aquí tengo volumen, que ya está en tres dimensiones, por algo. Entonces me fui a una cuarta dimensión y geométricamente esto no tiene significado. Si yo le quiero poner un poquito de física, la más fácil de entender desde el punto de vista físico de esto es que si esta función, por ejemplo, fuera densidad de un material, si yo hago densidad por volumen, me da la masa. Esa es una aplicación física de este integral triple. ¿Ah? O sea, geométricamente no tengo interpretación de esto. Pero hay que ver qué es esa función y cuando yo multiplique esa función por ese volumen, ¿qué me da? Desde el punto de vista físico, ¿no? Bueno, y la idea es lo mismo. Ahora, si yo tomo límite, luego tomo uno solo, ¿sí? Si yo tomo límite, ¿para qué? Para n que tiende al infinito, m que tiende al infinito y l que tiende al infinito, o sea, estoy haciendo las divisiones cada vez más chiquititas, porque son infinitas divisiones, o sea que el cubito se hace infinitamente chiquitito, eso se convierte en, esa triple suma de Riemann, se convierte en un integral triple, en el dominio D, que será este cubo, ¿de qué? De la función esa, f, x, y z, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Esto que está acá es el diferencial de volumen. ¿Ah? Esa es la definición formal de integral triple. ¿Me siguen, no? Sí, profe. Bueno.
De nuevo, ¿no? Esto no es un volumen, no tiene sentido geométrico. Tiene sentido desde el punto de vista del físico. Esto no da volumen. Pero sí se pueden hacer volúmenes. A ver. Borro acá. Recién lo vimos acá. Cuando yo hago un integral doble, y dentro del integral tengo una función, eso me da un volumen. Pero si en el integral doble no tengo una función, me da un área. Eso quiere decir que si yo no tengo una función en la integral triple, o sea, si yo no tuviera una función acá, esto me va a dar un volumen. Es 5 la analogía, ¿no? Si tengo una función por un volumen, ya me fui a otra dimensión y geométricamente no tiene sentido. No tiene interpretación geométrica, tiene interpretación de física. Pero si yo no pongo una función acá adentro o no tengo una función acá adentro, lo que voy a estar calculando con la integral triple es un volumen. ¿Y cuál es el volumen? Es el volumen del dominio D. El volumen del cubo sería esto, o el volumen de lo que me dé el ejercicio. ¿Ah? O sea que yo con integral triple puedo calcular volúmenes si acá no hay una función. Desde el punto de vista de cálculo, es lo mismo que viene haciendo un integral doble, pero una variable más. Por ejemplo, estoy buscando un ejercicio que no sea tan complicado. Supongamos, a ver, para hacer un ejemplito, integral triple de x cuadrado y cuadrado z dx dy dz, dominio D, me voy acá, y el dominio D, ¿sí? El dominio D dice que es primer octante, x igual a 3, y qué más dice, y más z igual a 1. Es un ejercicio. A ver, yo acá tengo una función. O sea que esto no me va a dar un volumen, me va a dar algo. Un número, porque literal tengo un número, va a dar un número, pero no es volumen. Si esto fuera densidad, me va a dar la masa. Tengo que poder plantear con esos datos cómo van a ser los límites de la integral. Y para poder plantear eso voy a tener que graficar esto. Graficar el dominio. Ya que se complica un poquito porque en las integrales dobles el dominio estaba en el plano. En las integrales triples el dominio está en el espacio. Entonces voy a intentar graficar qué es eso. O más o menos qué es eso. En este caso no es tan difícil. Entonces por sí me dice, primero octante, o sea que me está diciendo que el plano de la pared, el plano del piso y el plano de la pared de la izquierda son míos, son límites del dominio. El dominio es igual a 1. X igual a 3, es un plano que pasa por 3. Si lo pongo el 3 acá, va a ser un plano que hace así. Pasa por acá, pasa por ahí. O sea, es un plano paralelo a la pared, pero 3 más adelante. Y más z igual a 1 es un plano que es medianamente fácil de graficar porque yo de acá puedo despejar z. Z es igual a 1 menos i. Z igual a 1 menos i es una recta que, a ver si, bueno, tomo distintas escalas. Si yo digo que acá está el 1 y acá está el 1, la recta z igual a 1 menos i es esta ahí. Ahora,
Ahí yo grafiqué sobre el plano ZI, pero como no tengo variable X, eso se me repite para adelante, o sea que este plano es un plano que está como apoyado sobre la pared. Y me queda esa figura. Si yo lo marco en negro, lo que está limitado, bueno, se ve, ¿no? Se ve más o menos cuál es el dominio de esta integral. Entonces, con esos datos yo ya tengo todo para plantear el ejercicio. Si yo lo hago de la forma clásica me refiero a que en general uno ve primero a X, después a Y, después a Z en las integrales. Acá yo no tengo sumas, así que puedo muy fácil esa integral empezar a distribuirla así. X cuadrado de X. Dejé la X primera, después dejo Y cuadrado de Y. Z de Z. Elegí yo así, esto lo eligen ustedes. En general se hace así porque uno está acostumbrado a hacerlo así. Y empiezo a ver los límites. La variable X arranca en 0 y termina en 3. 0, 3. La variable Y arranca en 0 y termina en la recta esta, en la recta Y igual a 1. O sea, para todos los valores va de 0 a 1. Es un dominio bastante sencillo ese. Y la única que tiene un dominio un poquito más complicado, un dominio un poquito más complicado es la integral de z, porque z arranca en el piso en z igual a 0, y el límite se lo está dando el plano que está inclinado, y ese plano se corresponde con esto que está acá, así que esto es z1 menos i. ¿Ah? Y ahí quedó planteada la integral. Ahora esto es cuestión de ponerse a resolver esto, que es bastante sencillo. O sea, esta es bastante sencilla, digamos, no es muy complicada la resolución. Pero me siguen cómo se planteó, ¿no? Sí, sí. Sí, profe. Yo no sé cómo lo han visto con Paola, pero un poquito lo mismo que integrales dobles en el sentido de cómo se plantea, pero siempre tienen que tener en cuenta ustedes que la primera integral, además si voy de izquierda a derecha, ¿no? La primera integral, los límites son siempre dos números y se ven en una recta. Si yo elegí la recta X, estoy diciendo que X arranca en 0 y termina en 3. Se mueve ahí. Se mueve en una dimensión. La segunda integral se mueve siempre en dos dimensiones. Por más que acá tenga números, pero 0 no quiere decir un punto. 0 está diciendo y igual a 0, o sea, es esa recta. Lo tengo que como recta ahora, no como punto. Y 1 no es 1 acá o ahí, sino es la recta y igual a 1. Es esa recta. Y va desde esa recta hasta esta recta. Y la tercera integral va al espacio, siempre al espacio. Entonces 0 no es ni un punto ni una recta, sino que es un plano. Z igual a 0 es el piso, y 1 menos i es el plano. ¿Ah? Eso tengan en cuenta siempre. Una dimensión, dos dimensiones, tres dimensiones. ¿Ah? Bueno, ya hay que resolverla. Yo no la voy a resolver porque es una cuestión de cálculo. ¿Ah? ¿Duda con eso? Creo que no hace falta que resolvamos esa integral, ¿no? No. El dominio, profe, sería ese, o sea, toda la superficie, eso, incluidos los límites con los planos y el piso, digamos. Todo ese volumen, sí. Claro, todo el volumen ese, perdón. Claro. Y lo raro de la integral triple es que esto, yo no estoy calculando el volumen de eso, estoy calculando lo que sea esto, esta función, multiplicada por ese volumen. Por eso le decía, si esto representa la densidad de un material, estoy calculando la masa de ese cuerpo. ¿Ah? Tiene, acá yo cuando todo tenga un resultado no puedo poner unidades de volumen, porque no es un volumen, no sé qué es. ¿Ah? Hasta que no le ponga sentido físico a esto, ¿no?